Quise hacer este video para explicar un poco de cómo establecer un acuario de agua salada, marino, de arrecife, como lo quieran llamar, solamente con el uso de bacterias, de esas que vienen en frasco. Bueno, no voy a mostrar exactamente cuáles las que estoy haciendo, las que estoy utilizando para no estar haciendo publicidad. Pero cualquier bacteria que ustedes consigan en el mercado que tenga un buen review, que digan bacterias que vivas. Bueno, básico de establecer unas bacterias nitrificantes, ya lo sabemos que son básicamente los desechos que se convierten en amonia, NH3, y estos a su vez, las bacterias nitrosomas lo convierten en nitrito, NO2, y esto a su vez se convierte en nitrato, NO3, las nitrobacterias, y hace lo que es el ciclo de nitrógeno del acuario. Mucha gente dice, bueno, pero las bacterias esas que vienen en un frasco, que eso no tiene oxígeno, que no es falso. Bueno, las bacterias no tienen pulmones, no necesitan respirar. Entonces, sí es cierto lo de las bacterias nitrificantes, lo que pasa es que tiene un proceso. Entonces, si tú no sigues el proceso, las instrucciones, no vas a tener un buen éxito estableciendo el acuario con solamente bacterias. Mucha gente también dice, bueno, pero es más fácil, yo vengo e introduzco un pez y listo. Bueno, sí, eso es lo estándar, lo básico, pero si tú vas a la tienda y compras un pez que trae IC marino, que es un parásito muy difícil de erradicar, cualquier tipo de enfermedad, y lo introducimos en un acuario nuevo, es como que comenzar con el pie izquierdo. Ya estamos comenzando un acuario nuevo con problemas básicos que no queremos cometer los errores en los acuarios de agua. Entonces es muy válido eso, pero también tiene sus consecuencias, o al menos que tú tengas peces en tu casa y puedas agarrar uno, introducir lo que tú sabes, estés seguro pues, de que esté libre de cualquier parásito o enfermedad. Otra cosa, un punto importante, las bacterias nitrificantes en agua salada tardan entre 30 y 40 horas para empezar a multiplicarse. Entonces, cuando establecemos una colonia de bacterias nueva en un acuario, si la salinidad es baja, es mejor, porque ella se reproduce más fácilmente. ¿Por qué? Porque la bacteria como tal, ella, para no perder su forma o reducir su tamaño, ella en agua salada tiene que gastar mucha, pero mucha energía, el doble o el triple de lo que sería con una salinidad muy baja. Entonces, en ese punto es mejor utilizar una salinidad baja, y ya después paulatinamente con el tiempo, cuando los niveles empiezan a establecerse, subirlo a la salinidad adecuada que nosotros queremos utilizar. Porque las bacterias, por ejemplo, en salinidades muy, pero muy altas, no pueden sobrevivir, pero en las estándar, lo básico, lo que es un acuario de agua salada, pues no tendría ningún problema. Entonces lo ideal sería una densidad del 1010. Eso de agregar comida, mucha gente dice, no, yo vine, agarré y tiré un pedazo de camarón que tenía ahí en la nevera y ya con eso empecé el proceso. Sí, cuando nosotros introducimos cosas así y el acuario no está establecido y no tiene las bacterias nitrificantes, ¿qué va a pasar? El amoníaco se va a subir aceleradamente, van a salir bacterias que no queremos y el agua se va a poner nublosa. Si el agua se pone nublosa es porque hay bacterias en el agua que no queremos. Las bacterias nitrificantes no ponen el agua nublosa. Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso, para no meter comida o cosas raras que tenemos. Cuando establecemos un acuario hay que hacer los test, muy importantes los test, porque lo que es el amoníaco y los nitratos, máximo queremos de 5 miligramos por litro de agua, no queremos más de eso, porque eso muy altos, entonces desestabilizamos el acuario, como que si introduciéramos comida. Si eso pasa, entonces hay que hacer un cambio de agua, de manera de mantener los nutrientes en exceso muy bajo, y hay que tomar en cuenta eso, porque si no, eso es como si manejar un vehículo en la noche sin luz.
O sea, no sabemos dónde vamos a parar y eso puede terminar en una tragedia si nosotros no hacemos los test del agua. Es muy importante que cuando vamos a introducir las bacterias tengamos todo en el acuario, que lo que es la roca y lo que es el sustrato son los mejores lugares donde la bacteria se va a adherir. La bacteria no se adhiere al vidrio y no va a estar en el agua, se va a adherir al sustrato y se va a adherir a la piedra. Es muy importante eso. Un tip muy importante es no tener esponja de filtrado, porque la esponja de filtrado es como el lugar ideal para que la bacteria se agregue. Entonces, si nosotros ponemos bacterias y tenemos el filtro, la media, y bueno, ya se ensució la media a los 2-3 días o a la semana y agarramos y la lavamos, entonces destruimos todas las bacterias que se agregaron ahí. Y lo menos que queremos es que las bacterias se agreguen en lugares donde se pueden perder fácilmente. Entonces, lo ideal es el sustrato y lo ideal es la piedra. Toda la cantidad de piedra que vamos a necesitar en el momento. Podemos comenzar con poca, pero no es la idea. Si vamos a comenzar con poca, tenemos que introducir pocos peces y a medida que los peces vayan creciendo la cantidad, pues tenemos que ir agregando más para que la bacteria nitrificante se vaya agregando, porque ella se agrega a superficie de 100 micrones, algo muy pequeñito. Entonces no sirve solamente con poco, sino tiene que tener lo suficiente para que tengamos una colonia de bacterias nitrificantes abundante. Otra cosa es que la gente viene y le dice, no, yo le voy a decir a mi amigo que me dé agua de su acuario y la voy a introducir en mi acuario y así voy a comenzar el ciclo. No precisamente, porque en el agua no van a haber bacterias nitrificantes o como muy mínimo, eso es algo difícil de conseguir. Entonces no funciona, sencillamente vas a meter agua sucia en tu acuario. La gente, bueno, yo voy a poner arena viva y le voy a echar agua de mar y ya listo. Bueno, sí, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros agregamos arena viva, estamos introduciendo competidores a las bacterias nitrificantes que no tenemos todas establecidas en el acuario. ¿Por qué? Porque en el arena hay, como eso es colectada con agua de mar, hay muchas bacterias, por ejemplo la eretotrófica. Las bacterias eretotróficas en 20 minutos se multiplican. Entre 15, 20, 30 minutos se multiplican. Entonces esas bacterias empiezan a competir con los nutrientes del agua y en este caso a los nutrientes que necesitan las bacterias nitrificantes. Entonces si nosotros comenzamos así, sí lo podemos hacer, pero va a tomar mucho más tiempo a las bacterias nitrificantes reproducirse en el acuario porque tienen competidores y eso va a tener un proceso muy largo. Por eso que mucha gente pone arena viva, pone agua de mar, la piedra viva, todo lo demás. No se han establecido bien las bacterias en el acuario. Y cuando introducimos los peces, ¡pum!, tenemos un pico de amoníaco muy alto. Y empezamos a tener mil y unos problemas de algas y de todo porque no hay buenas bacterias establecidas en el acuario. Porque, como dijimos, los competidores. Es muy importante también, no debe haber luz en el acuario. Porque la luz hace que se reproduzcan o genere algas, y las algas consumen fosfato y consumen los nutrientes del agua y empiezan a competir con los nutrientes que tenemos. Entonces las bacterias nitrificantes se ven afectadas y empiezan a reproducirse más lentamente todavía por la luz. Entonces la luz debe estar apagada, por lo menos en el primer proceso. Muy importante, porque si no hay competidores y no se reproducen lo suficiente y no es lo ideal. Eso es igual a resinas antifosfato. También no pueden haber resinas antifosfatos en el acuario, porque eso va a reducir los fosfatos y por ende vamos a tener los menos nutrientes que necesitamos. También mucha gente tiene mitos, dice, bueno, como voy a establecer el acuario, nomás eché una cantidad de sal ahí y agua, listo. No, porque si están demasiado salados, entonces no vamos a tener un efecto opuesto, no va a haber reproducción de bacterias porque está demasiado salado. Si está bajo no importa, pero hay que tener en cuenta de que hay que medir la salinidad para más o menos tener un porcentaje, y lo ideal serían 1010, 1015, bueno, 1024 también, pero o sea, los puntos estos es que si lo tenemos en 1024, entonces tenemos que esperar un poco más para el ciclo del acuario. La temperatura. Mucha gente dice, no, voy a ciclar el acuario, yo no voy a estar gastando electricidad en el calentador porque no hace falta. Pues sí hace falta, porque las bacterias en temperaturas altas se reproducen mucho mejor. Entonces, entre una temperatura entre 80 y 85 es lo ideal cuando estamos estableciendo las bacterias nitrificantes en el acuario,
porque estas van a reproducirse mucho más en temperaturas altas, tampoco 90, 100, ya ahí sí cambia la cosa, pero en una temperatura entre el rango entre 80 y 85 sería lo ideal, sería lo ideal. Hay acuarios que la gente dice, no, yo quiero un acuario, no quiero sustrato porque con el tiempo, la suciedad y tengo muchos problemas. Válido también, pero ya sabes que solamente la roca va a tomar su tiempo y sin sustrato se va a tardar más todavía. Entonces, si sabemos que vamos a establecer un acuario al principio sin sustrato, ya sabemos que el ciclado del acuario tenemos que esperar al menos aproximadamente 2 meses para que tengamos un acuario estable y cuando introduzcamos los peces no tengamos ningún problema. No puede tener luz ultravioleta tampoco y tampoco hay que poner espumador de proteína por lo menos en los primeros semanas del ciclado del acuario. Cuando vamos a introducir los peces, al menos una semana antes, porque muchos espumadores de proteína, depende de la marca, le toma su tiempo para empezar a trabajar eficientemente. Entonces, si tú pones el espumador de proteína y metes los peces, vas a tener picos altos de amoníacos y algas y todos los demás. Hay que darle un tiempo al espumador de proteína cuando vamos a introducir los peces. Pero con esos puntos básicos vamos a poder establecer el acuario de las bacterias nitrificantes y no vamos a tener problemas en el futuro.